Imagina un país que casi nadie mira en el mapa, pero que guarda uno de los secretos más poderosos de la historia moderna. Un país pequeño, escondido entre gigantes, donde las montañas tocan el cielo, los templos guardan historias que nunca se contaron por completo, y su pueblo aprendió a sobrevivir a guerras, desastres, pobreza y política sin perder el alma. Lo que casi nadie sabe, y este es el secreto que hoy voy a revelarte, es que detrás de las fotos bonitas y de las postales turísticas existe una verdad mucho más profunda. Este país es la prova viva de que, mesmo sendo pequeno, se você entende sua história, você entende como o mundo realmente funciona. Quédate hasta el final, porque después de escuchar esto, nunca más vas a ver este país, ni tu propia vida, de la misma manera. Antes de empezar esta increíble historia de Nepal, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí siempre vas a encontrar contenidos profundos, claros y fáciles de entender sobre la historia de los países. Si te interesa aprender mientras disfrutas, suscríbete ahora mismo y seguimos con el viaje por Nepal. 1. Un corazón entre dos gigantes. Imagina que alguien te muestra un mapa del mundo y pasa el dedo bien rápido por encima de Asia. Casi nadie pararía en Nepal. Es pequeño, delgadito, parece solo un rectángulo apretado entre India y China. Dos gigantes en población, economía y poder. Pero se você desse um zoom nesse pedacito de tierra, perceberia algo surpreendente. Esse retângulo late como um coração. Ao sur, Índia, com seu ruído, seus colores, suas multitudes intermináveis. Ao norte, China, enorme, poderosa, llena de fábricas, tecnología e influencia. Y en medio de esos dos mundos, Nepal. Un país que podría haberse perdido, podría haber sido absorbido por uno de sus vecinos, podría haber sido solo una frontera, pero no. Decidió ser un hogar, decidió ser una nación, decidió tener alma propia. Cuando miras para Nepal desde arriba, ves una cordillera gigantesca, los Himalayas. No son simples montañas, son como murallas de piedra y nieve que protegen y al mismo tiempo desafían. Algunas de sus cumbres parecen tocar el cielo, cubiertas de branco cuase o ano todo. Entre esos picos nacen ríos que descienden furiosos, esculpiendo valles profundos, cruzando pueblos escondidos y campos donde a vida se agarra a terra como pode. Las ciudades del país, especialmente en las zonas montañosas, no se expanden como as grandes metrópoles do mundo. Muitas vezes parecem colgadas na encosta, como se alguém tivesse colocado casinhas de brinquedo sobre uma montanha de verdade. Calles estrechas, escaleras intermináveis, casas que se sostienen una sobre la otra, y al fondo, siempre, una montaña recordando que aquí la naturaleza manda. Vivir en Nepal, entre gigantes, no es solo una cuestión de geografía, sino también de psicología. Durante siglos, los nepaleses han sabido estar rodeados de fuerzas enormes, imperios, mercados gigantescos, intereses extranjeros, climas extremos. Por ello, han desarrollado una habilidad especial, el arte del equilibrio. Han aprendido a negociar sin rendirse del todo, a abrir la puerta sin dejar que otros se apropien de toda la casa, a respetar el tamaño de sus vecinos, sin olvidar que ellos también tienen valor. Y aquí viene uno de los secretos de Nepal. Precisamente por ser pequeño, necesitaba ser muy inteligente para sobrevivir. No podía competir en número, riqueza ni tamaño del ejército. Así que apostó por algo que no aparece en las estadísticas: la identidad. Una cultura fuerte, una espiritualidad profunda, un orgullo silencioso. Mientras muchos países se perdían copiando todo de otros, Nepal mezcló influencias, sí, pero siempre añadiendo su toque personal, como si dijera, seamos pequeños pero no invisibles. Así, este país rectangular se convirtió en algo mucho más grande que sus fronteras.
se convirtió en un punto de paso para comerciantes, un punto de encuentro para religiones, una puerta de entrada para quienes buscaban aventuras en el Himalaya y al mismo tiempo un refugio para quienes buscaban silencio y paz. Entre dos gigantes, Nepal aprendió a ser un corazón, discreto a primera vista pero esencial para que toda la región siguiera prosperando. Y este es solo el comienzo. Porque para entender de verdad cómo este pequeño país entre montañas y gigantes se transformó en una nación única, precisamos viajar al pasado, cuando el Valle de Katmandú no era un país, sino un mosaico de reinos, plazas y templos que contaban otra parte de este mismo corazón. 2. Los antiguos reinos del Valle de Katmandú. Si en el primer tema mirábamos a Nepal desde arriba, ahora vamos a centrarnos en un punto muy concreto. El valle de Katmandú, imagine una gran cuenca verde rodeada de montañas, con pequeños ríos que la atraviesan y en el centro varias ciudades llenas de templos, plazas y mercados. Mucho antes de que existiera el país llamado Nepal, este valle ya era un mundo aparte. Hace más de 1000 años, el Valle de Katmandú estaba dividido en pequeños reinos. No eran países gigantes con ejércitos enormes, eran reinos compactos, mas muy ricos en cultura. Dos primeros grupos importantes, Fóramos Lichavi, gobernaron, mientras el resto del mundo ni siquiera podía imaginar lo que era el Himalaya. Bajo su poder, comenzaron a surgir los primeros grandes templos, las primeras carreteras organizadas y los primeros vínculos comerciales con la India y el Tíbet. Era como si el valle fuera un punto de encuentro entre el sur y el norte, entre llanuras y montañas. Luego vino el Mala y con ellos una explosión de arte y arquitectura. Si hoy vemos fotos de Katmandú, Patán o Bhaktapur, con esas plazas llenas de templos, con techos piramidales, ventanas de madera con detalles increíbles y plazas repletas de palomas, gran parte de eso es el legado de los maya. Competían entre sí no solo en poder, sino también en belleza. Si el otro reino construyó un templo de 3 pisos, yo construiré uno de 5. Si tienen una plaza hermosa, haré una aún más impresionante. Esta competencia creó uno de los conjuntos urbanos más interesantes del mundo. La vida en el valle giraba en torno a 2 cosas: religión y comercio temprano por la mañana. Las mujeres salían con cestas de flores y arroz para hacer ofrendas a los dioses. Las campanas del templo repicaban, el olor a incienso se mezclaba con el de la comida y las calles comenzaban a llenarse de gente. Al mismo tiempo, los comerciantes de la India traían especias, telas coloridas, cuentas y metales. Del Tíbet llegaban sal, lana, pieles y objetos religiosos budistas. El valle era como un gran mercado al aire libre, donde cada rincón ofrecía un idioma diferente, un rostro diferente, una historia diferente, un detalle casi secreto que mucha gente desconoce. Quienes dieron rostro a este valle fueron principalmente los Newar. El pueblo Newar desarrolló un arte y una arquitectura únicos. Las ventanas de madera tallada, las puertas de intrincada elaboración, las esculturas en los pilares. Todo ello lleva la huella de la mano Newar. Cuando ves la foto de un templo en Katmandú y piensas, ¡guau! ¡Qué lugar tan diferente! Estás contemplando siglos de tradición de este pueblo que aprendió a transformar la madera, la piedra y el ladrillo en poesía. Y hay otro secreto curioso. Bajo las calles actuales del valle se encuentran capas y capas de ciudades antiguas. A lo largo de los siglos, terremotos, inundaciones y reconstrucciones han creado una especie de lasaña histórica. Bajo las casas modernas aún quedan restos de palacios, templos y antiguas murallas. En otras palabras, cuando alguien camina hoy por las plazas del Valle de Katmandú, a menudo pisa siglos de historia acumulada, incluso sin darse cuenta.
Poco a poco, con tantos reinos, templos, mercados e influencias, el valle de Katmandú se convirtió en un cruce de caminos entre civilizaciones. No era solo un lugar hermoso, sino un punto estratégico. Quien controlaba el valle, controlaba una parte importante del comercio entre la India y las rutas que ascendían hacia el Tíbet y las montañas. Y es precisamente esta importancia la que preparará el terreno para el siguiente paso de nuestra historia. El surgimiento de un rey que observa este valle, observa los reinos circundantes y piensa, es hora de unir todo esto en algo más grande. 3. El rey que soñó con un solo Nepal. Hasta este punto, hemos visto un valle lleno de reinos, templos y plazas que compiten en belleza y poder. Ahora, un personaje revolucionario entra en escena, Prithvi Narayan Shah, el rey de un pequeño reino llamado Gorkha, que se encontraba fuera del valle de Katmandú. Si se observa un mapa de aquella época, Gorkha no era el más rico, ni el más alto, ni el más famoso, pero tenía algo que los demás no tenían: un rey con una visión descomunal. Imaginen a un joven rey contemplando desde lejos el valle de Katmandú. Vio 3 grandes ciudades rivales, Katmandú, Patán y Bhaktapur, cada una con sus palacios, sus templos rebosantes de oro y sus mercados bulliciosos. Para muchos era simplemente un conjunto de reinos. Para él era la base de un país íntegro que aún no existía, pero que ya podía imaginar en su mente. Prithvi Narayan Shah notó un detalle que parecía simple, pero era mortal. Mientras los reinos del valle luchaban entre sí, potencias extranjeras comenzaban a acercarse a la región. Principalmente la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que ya se estaba apoderando de vastas extensiones de la India. Comprendió algo que muchos líderes tardaron en comprender. Si los reinos seguían divididos, sería solo cuestión de tiempo antes de que alguna potencia externa lo dominara todo. Entonces toma una decisión audaz. Si no nos unimos voluntariamente, alguien desde fuera nos obligará a hacerlo. A partir de ahí, comienza una campaña lenta, difícil y estratégica. No lo invade todo a la vez, como en una película de acción. Combina diplomacia, alianzas, matrimonios políticos, bloqueos y guerras. En casos específicos, primero fortaleció su propio reino de Gorkha. Luego comenzó a cercar el valle, tomando fortalezas en las montañas, controlando las rutas comerciales y cortando los caminos por los que el dinero y los alimentos llegaban a las ciudades rivales. Un secreto importante de esta historia es que Prithvi Narayan Shah era tan estratégico en economía como en guerra. Se dice que sabía que si controlaba los caminos y los suministros del valle, las ciudades centrales se debilitarían sin necesidad de destruirlas por completo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Poco a poco, sofocó el poder de los reinos del valle hasta dejarlos sin salida. Cuando finalmente logra tomar el valle de Katmandú, no lo ve solo como un trofeo. Traslada allí la capital y empieza a pensar en cómo estadista, no solo como guerrero. En lugar de destruir la cultura local, aprovecha lo mejor que el valle ofrecía: arte, religión, comercio y ubicación estratégica. Es como si hubiera dicho, ahora todos estos reinos son partes de algo más grande: Nepal. Hay una frase que se le atribuye y que revela mucho sobre su visión. Se dice que describió a Nepal como un ñame entre 2 piedras. Es decir, como un tubérculo blando aplastado entre 2 rocas duras que representa a India y China. Esta simple imagen explica su pensamiento. Nepal es vulnerable, sí, pero precisamente por eso necesita ser unidos, fuertes e inteligentes. Gracias a la unificación de Prithvi Narayan Shah, la reina de Nepal a finales del siglo XVIII. No vivió para ver todas las fronteras definidas como las conocemos hoy, pero planteó la idea de un solo país, en lugar de un conjunto de reinos dispersos.
A partir de ese momento, lo que antes eran ciudades rivales se convirtieron en partes de un mismo territorio. Y aquí está el puente hacia el siguiente capítulo de nuestra historia, porque fue precisamente esta unificación, esta visión de un Nepal, la que dio al país la fuerza necesaria para afrontar un desafío gigantesco, para no ser devorados por los imperios coloniales que pronto llamarían a la puerta. Si esta historia de Nepal te está ayudando a ver el país con otros ojos, haz una pausa rápida. Dale like a este video y suscríbete. Eso le dice a YouTube que este contenido vale la pena y me ayuda a seguir trayendo más historias como esta para ti. 4. Un país que nunca fue colonizado. Aquí es donde la historia de Nepal se vuelve muy diferente de la de muchos países de Asia. Mientras grandes partes de la India caían bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales, luego, después del Imperio Británico, Nepal siguió un camino diferente. Y ahí es donde entra en juego un detalle que casi nadie menciona. Nepal no se convirtió en una colonia, pero eso no significa que haya salido ileso. Tras la unificación iniciada por Prithvi Narayan Shah, los reyes nepaleses se sintieron fortalecidos. El nuevo reino comenzó a expandirse, conquistando territorios en las llanuras del sur y avanzando hacia el oeste y el este. Durante un tiempo, Nepal creció tanto que ocupó zonas que hoy pertenecen a la India. Era como si el pequeño ñame entre dos piedras hubiera decidido extender sus raíces. Sin embargo, esta expansión llamó la atención de los responsables de la región, los británicos. Para ellos, Nepal era un vecino incómodo y audaz que se estaba acercando demasiado a las rutas comerciales y zonas de interés para la compañía. La tensión se convirtió en conflicto y a principios del siglo XIX estalló la guerra anglo-nepalesa. Imaginen la escena. Por un lado, un rico imperio con armas modernas y experiencia en numerosas guerras. Por el otro, un reino montañoso con soldados acostumbrados a subir y bajar laderas, aprovechando el terreno y luchando con una valentía casi suicida. Estos soldados llegaron a ser conocidos como los Gurkhas Sioux. Valentía impresionó tanto incluso a sus enemigos que este detalle se convirtió en uno de los grandes secretos de la relación entre Nepal y el mundo. Militarmente, Nepal se perdió la guerra. Tuvo que firmar el Tratado de Sugauli, cediendo grandes porciones de territorio a los británicos. Esto es algo que la mayoría de la gente desconoce. El mapa de Nepal alguna vez fue más grande. A cambio de la paz, el país tuvo que reducirse. En términos de fronteras, fue una clara derrota, pero políticamente fue una medida de supervivencia. En lugar de estar totalmente ocupado y administrado por los británicos, como ocurrió con tantos otros lugares, Nepal conservó algo fundamental. Su soberanía interna conservó su rey, sus leyes, su corte, su bandera. Los británicos gobernaron desde fuera, ejercieron influencia, negociaron, pero no transformaron Nepal en una colonia oficial. Y aquí está el secreto del que poca gente habla. Los británicos, al apoderarse de tierras, se dieron cuenta de que sería más útil tener a Nepal como almacén de soldados más que una simple colonia. Los Gurkhas eran tan temidos y respetados que rápidamente fueron reclutados para servir en el propio ejército británico. En otras palabras, el país que acababa de luchar contra ellos, ahora enviaba a algunos de sus mejores hombres a luchar. Junto a lo mismo ocurre en otras guerras. Paradójico, ¿no? Esto creó una relación extraña. Nepal dependía económicamente, en parte, del dinero vinculado a los británicos. Muchos Gurkhas sirvieron en guerras lejos de casa, en nombre de un imperio que no era el suyo, mientras que el país mantenía oficialmente el suyo. Independencia política no fue una libertad perfecta, pero fue mucho más de lo que muchos otros pueblos lograron en esa época.
mientras India se convertía en colonia, sufriendo directamente el poder británico, y tras muchas luchas lograba su independencia en 1947, Nepal observaba todo desde las montañas, intentando mantener el equilibrio. No era una democracia, seguía siendo una monarquía con todos sus problemas internos, pero tenía algo valioso, el derecho a decir, somos un reino, no una colonia. Así que, cuando hoy escuchamos que Nepal nunca fue colonizado, no es solo un eslogan de orgullo nacional. Es el resultado de una delicada combinación de resiliencia militar, flexibilidad política y mucha negociación. El precio fue alto, pérdida de territorio, dependencia económica, influencia extranjera, pero el país logró conservar algo que les fue arrebatado a muchos otros, la sensación de no haber sido nunca completamente dominado. Y esta independencia parcial, esta capacidad de estar entre gigantes, se conectará directamente con el próximo capítulo de nuestra historia. Porque mientras Nepal protegía su alma política, sus montañas empezaban a atraer la atención del mundo entero y a transformar al país en sinónimo de algo de lo que todos hemos oído hablar, el techo del planeta. 5. Montañas que tocan el cielo. Hasta ahora hemos hablado de reinos, guerras y política, pero hay algo en Nepal que es más grande que cualquier rey, cualquier imperio y cualquier frontera. El montañas. Si quieres comprender verdaderamente el alma del país, necesitas levantar la cabeza y mirar hacia arriba, muy alto. En Nepal, el horizonte no es una línea, es una pared. Los Himalaya se levantan como gigantes de roca y hielo que parecen sair directamente do coração da terra. No estamos hablando de montañitas bonitas para foto. Estamos falando de un lugar onde o ar fica tão fino que respirar se convierte en un esfuerzo consciente, donde una simple caminata puede parecer una maratón y donde el clima cambia en minutos. Sol, nieve, viento, neblina, todo, no mesmo día. El hecho que casi todo el mundo ha oído, pero pocos se detienen a pensar, es este. 8 de las 10 montañas más altas del mundo se encuentran en Nepal o en su frontera, incluyendo el famoso monte Everest, el techo del planeta. Pero para los nepaleses, estas montañas no son solo números en una clasificación. Son, al mismo tiempo, muros, caminos, dioses, peligros, fronteras y promesas del futuro. Imagina nacer en un pueblo a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde pequeño ves salir el sol tras los picos nevados, sientes el frío en la cara y escuchas historias de espíritus, dioses y ancestros que viven en las montañas. Para muchos, subir una colina ya es difícil. Para ellos, la montaña es su patio trasero, el camino a la escuela, la ruta al mercado. Lo que para los turistas es una aventura extrema, para ellos es simplemente la vida cotidiana. Y aquí hay un secreto que mucha gente ignora. Muchas de las rutas que escaladores de todo el mundo utilizan hoy en día para intentar alcanzar la cumbre del Everest y otros picos fueron durante siglos rotas comerciales e espirituales usados por los pueblos locales. Antes de convertirse en senderos de montañismo, eran rutas de caravanas que transportaban sal, lana, té, mantequilla de yak, además de oraciones, rituales y mitos. Cuando el mundo descubrió el Everest, sus habitantes ya habían vivido a sus pies durante generaciones. Sherpas, por ejemplo, se hicieron famosos como guías de montaña de gran altitud. Pero, más que sinónimo de porteador o guía, son un pueblo con su propia lengua, cultura, religión e historia. Muchos consideran las montañas como seres sagrados y sienten un profundo respeto por cada cima. Para ellos, no se trata solo de escalar por el placer de escalar. Por lo tanto, antes de una expedición, es común realizar ceremonias y ofrendas para pedir protección a las deidades de la montaña. Para nosotros,
Puede parecer un simple ritual. Para ellos, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Y aquí está la otra cara de la moneda. El glamour del Everest esconde una dura realidad. En las últimas décadas, el pico más alto del mundo se ha convertido en una especie de trofeo turístico para gente adinerada dispuesta a pagar fortunas para intentar alcanzar la cima. Esto ha generado ingresos para el país y especialmente para las comunidades montañeras. Pero también ha traído problemas: colas en el hielo, basura acumulada, cuerpos que nunca descienden, accidentes que podrían haberse evitado, presión sobre los guías locales que a menudo arriesgan mucho más que sus clientes. Es como si la montaña se hubiera convertido en un negocio, y esto choca con la visión sagrada que aún conservan muchos lugareños. Al mismo tiempo, estas montañas son una especie de banco de agua del país. Los ríos que alimentan no solo a Nepal, sino también a partes de la India y otros países, nacen en el Himalaya. La nieve derretida y los glaciares constituyen la base de los sistemas hídricos de millones de personas. El gran temor hoy en día es que, con el calentamiento global, estas formaciones de hielo están desapareciendo más rápido de lo debido, alterando para siempre el equilibrio de la región. Los glaciares retroceden, se forman lagos inestables y cualquier ruptura puede causar inundaciones repentinas en los valles. En otras palabras, lo que ocurre en la cima de las montañas no se queda allí, se manifiesta en forma de problemas muy concretos. Pero no todos son riesgos. También hay oportunidades. Los mismos ríos que descienden del Himalaya le otorgan a Nepal un enorme potencial para energía hidroeléctrica. Muchos ven esto como una oportunidad para que el país se vuelva menos pobre, vendiendo energía limpia a sus vecinos. Otros temen que las grandes represas alteren el modo de vida tradicional de las comunidades, inunden tierras y generen dependencia de las grandes corporaciones. Una vez más, las montañas plantean al país un dilema: ¿cómo aprovechar un regalo de la naturaleza sin destruirlo? Y quizás lo más bonito de todo esto es lo siguiente: cuando un extranjero llega a Nepal y ve el Himalaya de cerca por primera vez, suele quedarse sin palabras. No es solo el paisaje, es una sensación, una mezcla de miedo, asombro y pequeñez ante algo tan inmenso. Este mismo sentimiento acompaña a los nepaleses a diario. Vivir en un país donde las montañas rozan el cielo es un recordatorio constante de dos cosas: somos pequeños, pero somos parte de algo gigantesco. Y es precisamente en este escenario de montañas sagradas, senderos antiguos y ríos que brotan del hielo donde entraremos en el siguiente capítulo de la historia. Porque enclavado entre estas montañas se encuentra un impresionante mosaico de pueblos, idiomas y creencias que aprenderán a compartir dioses, templos y fiestas, como si la diversidad fuera la clave para sobrevivir en un lugar tan extremo. 6. Pueblos, idiomas y dioses compartidos. Si hasta ahora ya viste montañas gigantes, reinos antiguos y guerras con imperios, ahora vamos a entrar en algo aún más profundo: Homses, la gente que vive en Nepal. Porque este país no es solo geografía, es un mosaico vivo de personas, idiomas, rostros, rituales e historias. Imagina Nepal como una colcha hecha a mano, cosida con piezas de tela completamente diferentes. Cada pieza tiene un color, diseño y textura diferentes, pero juntas forman algo hermoso y único. Así es el pueblo nepalí. No solo un grupo, ni solo una cultura, sino decenas de etnias Newar, Sherpa, Tamang, Gurung, Magar, Daru, Maithili, Limbu, Rai y muchos otros. Cada uno con su propio idioma, su propia gastronomía, su propia forma de vestir y sus propias festividades. En el valle de Katmandú, por ejemplo, los Newar dejaron una huella muy profunda. Durante siglos
Construyeron templos, plazas y casas con esas ventanas de madera tallada que parecen obras de arte. Tienen su propio idioma, su propia gastronomía, sus propios dioses y al mismo tiempo conviven con tradiciones provenientes del hinduismo y el budismo. En las regiones montañosas los encontrarás. Sherpas son famosos mundialmente por acompañar expediciones al Everest. Pero, más que guías de montaña, son un pueblo con una profunda tradición budista, monasterios en las laderas, banderas de oración ondeando al viento e historias de espíritus que protegen los valles. Al sur, en las llanuras cercanas a la India, viven grupos como los Tarui, comunidades que hablan Maithili, Bhojpuri, otros idiomas. La vida allí es diferente. Menos nieve, más calor, arrozales, bosques, tradiciones ligadas al río, agricultura y una intensa mezcla con la cultura india. Es como si Nepal fuera un ascensor cultural. Al descender de las montañas a las llanuras, todo cambia. El clima, la ropa, la comida, la música, la forma de hablar. Y aquí viene uno de los secretos más bellos de Nepal, aunque la mayoría de la población se identifica como hindú, y una parte importante de eso es budista en la práctica. Lo que vemos en muchos lugares es una mezcla real de estas dos tradiciones. En la misma ciudad se encuentran templos hindúes con imágenes de Shiva, Vishnu o Ganesha, y a pocos metros estupas budistas con los ojos de Buda pintados mirando en todas direcciones. Y lo más interesante, las mismas personas pueden visitar ambos templos, encender incienso en ambos y participar en sus festivales. Para alguien de fuera podría resultar confuso. ¿Son hindúes o budistas después de todo? Para muchos nepaleses, esta pregunta ni siquiera tiene mucho sentido. Allí, la espiritualidad se vive de forma más fluida. Una familia puede tener un altar con deidades hindúes en la sala, pero también banderas de oración budistas en la ventana. La misma persona puede celebrar Dashain, gran fiesta hindú, y la Buddha Jayanti, cumpleaños de Buda, con la misma devoción. En lugar de elegir un bando, aprendieron a compartiendo lo sagrado. También hay minorías musulmanas, cristianas y religiones indígenas como los Kirat, sobre todo en las zonas orientales. Son menos numerosos, pero forman parte del paisaje humano del país. En ciertas regiones se oye la llamada a la oración desde una mezquita, mientras que a pocas cuadras de distancia alguien hace una ofrenda tocando la campana de un templo. Esta coexistencia no es perfecta. Como en cualquier parte del mundo, existen tensiones y conflictos. Pero en la vida cotidiana, la norma es diferente. Trabajar juntos, vender en el mismo mercado, estudiar en la misma escuela. Otro detalle curioso es el tema de los idiomas. Oficialmente, el no se quema es el idioma nacional, utilizado en el gobierno, las escuelas y los medios de comunicación. Pero en casa, en la ciudad, en el mercado, cada grupo mantiene su propio idioma. Esto crea una situación muy interesante. Muchos nepaleses crecen siendo bilingüe o trilingüe, semnem chamar iso de bilingüismo. Eso a vida normal. Hablan una lengua con la familia, otra en la escuela y a veces otra en el comercio o en la migración. Tus festivales, estos, son quizás los lugares donde toda esta diversidad se hace más visible. En Katmandú, por ejemplo, parece que siempre hay algún tipo de celebración. Desfiles con carrozas gigantes de madera tiradas por la multitud. Bailes de máscaras, gente lanzando polvos de colores, luces, velas, música. Cada grupo tiene sus propios rituales, pero a menudo el festival de un pueblo también es motivo de alegría para todos los demás. Allí se ve claramente que Nepal no sobrevivió solo con ejércitos y tratados, sino con algo mucho más poderoso: la capacidad de celebrar juntos. Y todo esto prepara el escenario para el siguiente paso en nuestra historia. Porque un país tan diverso,
Con tantos pueblos, lenguas y dioses compartidos, tarde o temprano se encuentra ante una pregunta difícil. ¿Quién está al mando de todo esto? ¿Cómo se organiza políticamente un lugar tan complejo? Y ahí es donde Nepal se alejará de sus reinos tradicionales y entrará en una era de profundos cambios. De la monarquía absoluta a la democracia, de un reino sagrado a república en construcción, lleno de esperanza y cicatrices. 7. Del reino a la república. Un giro doloroso. Hasta aquí vimos un Nepal de reinos antiguos, unificado por un rey visionario, protegido por montañas sagradas y lleno de pueblos y dioses compartidos. Pero falta una parte muy delicada da historia. Cuando el Nepal del rey se convierte en el Nepal de la república, y déjenme decirles ahora mismo, esto no fue un cuento de hadas. Fue un camino lleno de dolor, conflicto y preguntas sin respuesta que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Durante siglos, Nepal fue un reino gobernado por una monarquía que se consideraba no solo un poder político, sino también algo casi sagrado. El rey era para muchos una figura vinculada a los dioses, alguien que recibía un respeto casi religioso. Pero el mundo cambió. India se independizó, los imperios cayeron, la idea de la democracia se extendió y la gente comenzó a preguntarse, si otros países pueden decidir su futuro mediante el voto, ¿por qué nosotros no? En el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Nepal comenzó a sentir estas presiones. Por un lado, existía una élite vinculada a la monarquía, acostumbrada a gobernar sin ser cuestionada. Por otro, una población cansada de la pobreza, la desigualdad y la falta de voz. Llegaron noticias de democracias, revoluciones y cambios. Y, poco a poco, surgieron movimientos que exigían reformas políticas, partidos, constitución, elecciones. Pero en Nepal, nada sucede de forma sencilla. En lugar de una transición fluida, el país entra en un periodo de aquí para allí un poco de apertura, un poco de cerrazón, un poco de democracia, un poco de control rígido. Es como si el sistema estuviera constantemente respirando y conteniendo la respiración. Y ahí empieza un capítulo muy pesado, uno que muchos nepaleses aún sienten en carne propia, el guerra civil. Entre 1990 y 2000, un grupo maoísta, inspirado por el comunismo y las luchas de los campesinos pobres, decidió alzarse en armas contra el Estado. Afirmaban que el sistema era injusto, que la monarquía y la élite no dejaban espacio para el pueblo y que los pobres y las minorías estaban olvidados. El gobierno respondió con el ejército. El resultado: años de conflicto, miles de muertos, aldeas traumatizadas y jóvenes perdidos entre las armas y las promesas incumplidas. Imagina vivir en un pueblo de montaña y no saber si el grupo armado que aparece es el ejército o una guerrilla. Imagina ver a tu hijo reclutado a la fuerza o a tu hija huyendo para evitar verse atrapada en medio de esta guerra. No es solo política, es miedo, silencio, familias destrozadas. Este es uno de los feos secretos de la historia reciente de Nepal. Muchos extranjeros conocen el Everest, pero pocos saben cuánto sangró internamente el país tratando de encontrar un nuevo modelo político. Al mismo tiempo, la monarquía también empezó a deteriorarse. Un acontecimiento impactante sacudió al país: el famoso masacre de la familia real en 2001. En 1999, el rey Virendra, la reina y otros miembros importantes fueron asesinados dentro del palacio en circunstancias que aún se debaten y están llenas de teorías. Oficialmente, la versión es que el príncipe heredero cometió el crimen y luego se suicidó. Pero para muchos aún quedan preguntas sin respuesta. Este episodio destrozó definitivamente la imagen sagrada de la monarquía. Es como si la gente mirara el palacio y pensara: si ni siquiera pueden mantener la paz en sus propios hogares, ¿cómo podrán cuidar de un país entero?
Con la guerra civil acercándose a su fin y la monarquía en crisis, llegó el momento de la decisión. ¿Continuará como reino o se convertirá en algo nuevo? Después de muchos acuerdos, protestas y negociaciones, en 2008, Nepal se declaró una república federal democrática. El rey deja el trono, se abolió la monarquía y el país inició oficialmente una nueva etapa. En teoría, es una victoria para la democracia. El pueblo elige representantes, se debate una nueva constitución, y la idea es que todos los grupos, etnias, regiones, castas, religiones, tengan mayor voz. Pero aquí viene la parte que a casi nadie le gusta admitir. Convertirse en república no se trata de pulsar un botón mágico. La democracia no cae del cielo ya hecha. Nepal ha pasado, y todavía está pasando, por un largo período de inestabilidad. Muchos primeros ministros cambian rápidamente. Los partidos se pelean entre sí. Promesas que no se traducen en resultados reales para la gente. En lugar de un final feliz, lo que vimos fue comienzo confuso. Algunos sentían libertad, otros sentían nostalgia del orden de la época del rey, incluso con todos los problemas. Hoy en día aún se respira tensión. Algunos defienden la república a capa y espada, afirmando que no hay vuelta atrás. Otros sienten nostalgia por la monarquía, creyendo que al menos existía un único símbolo que unía al país. En las protestas recientes no es raro ver banderas antiguas y gritos que exigen una nueva monarquía o un sistema más estable. Al mismo tiempo, los jóvenes y las minorías exigen más derechos, más inclusión y más modernización. En otras palabras, el paso de reino a la república fue un punto de inflexión histórico profundo, pero también doloroso. Nepal emergió de una estructura antigua, casi sagrada, y se adentró en un modelo moderno pero lleno de grietas. Y esta sensación de estar siempre entre dos mundos, entre el rey y el pueblo, entre la tradición y el cambio, entre el orden y la libertad, es la misma que veremos en los próximos capítulos cuando hablemos de heridas sociales, pobreza, desigualdad, migración masiva, porque cambiar el sistema político en teoría es una cosa. Cambiar la realidad de quienes madrugan cada día para intentar sobrevivir en las montañas, valles y ciudades de este país entre gigantes es otra muy distinta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te sorprende de Nepal hasta ahora? ¿Sus montañas, su espiritualidad o su historia política? Escribe abajo tu opinión. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal para no perder los próximos episodios. 8. Las heridas invisibles, pobreza, desigualdad y migración. En el tópico anterior vimos cómo Nepal pasó de reino a república, con guerra civil, sangre, promesas de democracia y mucha inestabilidad. Pero ahora ven a pregunta que realmente importa para quien está sentado en casa asistiendo. ¿Y la vida de la gente común cambió de verdad? Porque cambiar el sistema en teoría es una cosa. Cambiar lo que comes, lo que ganas o la escuela que eliges para tus hijos es otra muy distinta. La verdad es que, detrás de las montañas hermosas y de las palabras democracia y república, Nepal sigue cargando heridas invisibles que doen todos los días: pobreza, desigualdad y migración masiva. La mayoría de los nepaleses no viven en grandes ciudades, sino en zonas rurales, a menudo en aldeas dispersas por las montañas o llanuras del sur. Para muchos, la economía aún se basa en agricultura de subsistencia, sembrando arroz, maíz, trigo, papas, criando algunos animales, vendiendo algo en el mercado local y esperando que el tiempo acompañe. Una helada fuera de temporada, un poco más de lluvia, un deslizamiento de tierra, y lo poco se convierte en casi nada. En muchos pueblos no hay fábricas, ni grandes empresas, ni empleo formal como lo imaginamos. Se trabaja duro en la tierra, y esto crea un círculo vicioso difícil de romper.
Quienes nacen pobres en el campo tienen poca educación, pocas oportunidades, poca información, y terminan atrapados en la misma vida que tuvieron sus padres y abuelos. La desigualdad se manifiesta de diversas maneras. Entre la ciudad y el campo, entre castas y grupos étnicos, entre hombres y mujeres, entre quienes viven cerca de Katmandú y quienes viven en una ladera a 2 días de caminata del centro de salud más cercano. Mientras que en algunos barrios de la capital ya se pueden ver cafés modernos, wifi y jóvenes conectados al mundo, en otras regiones aún hay casas sin saneamiento básico, sin electricidad estable, sin carreteras asfaltadas. Un secreto, difícil de conseguir, que casi nunca aparece en las postales. Gran parte de la economía de Nepal depende de algo que no está ubicado dentro del país, sino fuera de ella. El dinero que los nepaleses envían a casa cuando van a trabajar al extranjero. Quizás hayas escuchado esta palabra antes, remesas. Tras esa fría palabra se esconde una realidad muy humana. Los jóvenes abandonan sus pueblos y se van a trabajar a países del Golfo, Malasia, India y otras partes de Asia. Muchos van a construir edificios, trabajan en la construcción, realizan trabajos pesados, largas jornadas, calor extremo, lejos de sus familias. Para algunos es la única manera de ahorrar dinero para construir una casa, pagar la educación de sus hijos o saldar viejas deudas. En las aldeas nepalesas, esto crea una imagen silenciosa. Mujeres, niños y ancianos en sus hogares, y muchos hombres lejos. En algunas regiones, casi todas las familias tienen a alguien trabajando fuera de casa. Hay historias de padres que ven crecer a sus hijos a través de fotografías y videollamadas, parejas que pasan años separadas, niños que asocian a su padre con la bolsa llena de regalos que llega cada 2 años. Y eso no es todo. En algunos casos, estos trabajos en el extranjero conllevan contratos confusos, explotación, abusos y, en situaciones extremas, muerte por accidente o enfermedad. Muchas familias esperan meses noticias de un familiar y lo que regresa es un cuerpo dentro de un ataúd. Son dolores que rara vez aparecen en las noticias internacionales, pero que forman parte de la memoria de miles de nepaleses. La migración no se limita a los extranjeros. Dentro del país, muchas personas abandonan las zonas más pobres para probar suerte en Katmandú u otras ciudades. El resultado son barrios enteros que crecen rápidamente y sin planificación, con casas abarrotadas, calles abarrotadas y servicios públicos saturados. Algunos consiguen trabajo, otros terminan en el subempleo. Conductores, maleteros, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos. La ciudad se convierte en una promesa y, a veces, también en una trampa. Mientras tanto, el Estado no siempre logra adaptarse a estos cambios. La corrupción, la burocracia y los conflictos políticos hacen que muchos proyectos queden en el papel. Carreteras que tardan años en completarse, escuelas con infraestructura deficiente, hospitales sin suficientes médicos. Para el ciudadano promedio, la sensación es esta: el gobierno cambia, los discursos cambian, pero mi vida sigue casi igual. Aún así, Nepal no es solo tristeza. Dentro de ese dolor hay fuerza silenciosa, familias que, a pesar de ganar poco, hacen todo lo posible para que sus hijos estudien. Mujeres que se encargan de negocios locales, organizaciones comunitarias, cooperativas, pequeños comercios y grupos de ayuda mutua. Jóvenes que estudian de día y trabajan de noche. Personas que usan lo poco que tienen para ayudar a quienes tienen aún menos. Un detalle curioso es que muchos de los jóvenes que van a trabajar al extranjero y luego regresan traen algo más que dinero. Traen nuevas ideas. Vieron cómo son otros países, otras economías, otros sistemas. Algunos regresan con el deseo de emprender.
abrir pequeños negocios, luchar por más derechos, exigir un cambio en el país. Es como si la migración, al alejar a la gente de Nepal, también trajera consigo semillas de transformación. Las heridas de la pobreza, la desigualdad y la migración son profundas y no sanarán de la noche a la mañana, pero explican por qué, a menudo, la sonrisa nepalí tiene un matiz de cansancio. Es la sonrisa de alguien que ha aprendido a sobrevivir con poco, a seguir adelante incluso cuando el Estado falla, a confiar en la familia, la aldea y la fe. Y es precisamente en este escenario de una población que lucha por sobrevivir, soñando con un futuro mejor para sus hijos y a menudo dependiente del dinero del exterior, que surge un nuevo elemento: el turismo, especialmente el turismo de montaña, que transforma los paisajes de Nepal en un gran escenario para el mundo, aportando esperanzas de ingresos, pero también nuevos problemas, riesgos y contradicciones. Eso es lo que veremos en el próximo capítulo. 9. Everest, turismo y el lado oculto de la aventura. En los últimos temas vimos un Nepal pobre y desigual, donde los niños son enviados a trabajar al extranjero para sobrevivir. Ahora imaginen ese mismo país recibiendo cada año a miles de personas de todo el mundo dispuestas a pagar un alto precio para caminar, soportar el frío, cansarse y a veces incluso arriesgar la vida solo para decir: estuve en Nepal, toqué el Himalaya, vi el Everest de cerca. El turismo, especialmente el turismo de montaña, se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía nepalesa. Imagina una ruta clásica, como la del campo base del Everest. El turista llega a Katmandú con su mochila moderna, ropa técnica, cámaras, drones, y a partir de ahí comienza una cadena de trabajo. El dueño del hotel, el conductor que lo lleva al aeropuerto nacional, el guía turístico, los porteadores, los que trabajan en los albergues a lo largo del camino, quienes venden comida, gasolina, equipo, recuerdos. Para un pueblo de montaña, la llegada de turistas significa algo muy simple y poderoso: dinero circulante. De repente, esa familia que solo vivía de la agricultura consigue un ingreso extra con una habitación sencilla que alquilar, una olla de sopa caliente que venden a los transeúntes o una pequeña tienda con sombreros, guantes y chocolates. Para muchos jóvenes, ser guía o porteador es una alternativa a emigrar a otro país. Piensan: si el mundo viene a mi montaña, quizá no necesite ir tan lejos. Pero como casi todo en Nepal, la historia tiene un lado hermoso y otro lado oscuro. Empecemos con lo bueno. El turismo trajo visibilidad al país. Mucha gente en el mundo solo conoce Nepal gracias al Everest y el Himalaya. Fotos de senderos, monasterios, puentes colgantes, banderas de oración y niños sonrientes en aldeas remotas atraen a cada vez más visitantes. Muchos de estos turistas se enamoran del país, regresan muchas veces, apoyan proyectos sociales y financian escuelas, clínicas y ONG. Hay historias conmovedoras de amistades entre guías nepaleses y extranjeros que perduran durante décadas. Pero ahora viene el secreto, que casi nunca aparece en las fotos de Instagram. Es su aventura de lujo para los que vienen de fuera. Suele ser una aventura de supervivencia para los que viven allí. Tú, sherpas y otros montañeros que acompañan a las expediciones llevan cargas pesadas a altitudes donde muchos de nosotros apenas podemos caminar. Suben y bajan por senderos peligrosos, cruzan puentes de hielo, se enfrentan a avalanchas, tormentas y desprendimientos de rocas. Ganan más que en la agricultura, sí, pero el riesgo es enorme. Cuando ocurre una avalancha o un accidente grave en el Everest, suelen ser las principales víctimas, y sin embargo, sus nombres rara vez aparecen en los titulares internacionales. El turista regresa a casa con una foto en la cima. El sherpa regresa agradecido de seguir vivo. Además, el Everest,
que una vez fue un símbolo de algo casi intocable, se ha convertido, en cierto modo, en un producto. Hoy en día hay temporadas en las que se forman filas, una sensación literal de gente esperando para llegar a la cima. Personas que en algunos casos ni siquiera tienen suficiente experiencia, pero pagan un alto precio por estar allí. Esto genera congestión, competencia por el espacio, más basura, bombonas de oxígeno vacías, tiendas viejas, materiales sobrantes y, por supuesto, un mayor riesgo de accidentes. Hay fotos de atascos en el pico más alto del mundo, algo que, hace apenas unas décadas, parecía impensable. Desde la perspectiva del país, el gobierno considera el turismo como una importante fuente de ingresos. Cobro, recaudación, permisos, tarifas, licencias, gastar dinero en senderismo y escalada es una forma de generar ingresos para las arcas públicas. La pregunta es, ¿cuánto de ese dinero llega realmente a las comunidades locales? ¿Y cuánto se pierde por la burocracia, la corrupción o la mala gestión? Esta pregunta resuena en la mente de muchos nepaleses que ven a extranjeros gastar enormes sumas, mientras que su escuela aún carece de baños adecuados. También hay un impacto silencioso, el coste de vida. En pueblos con una alta demanda turística, los precios de los bienes y la tierra suben. A veces, el lugar se vuelve tan turístico que incluso los propios residentes tienen dificultades para pagar ciertas cosas. El pueblo está organizado más para quienes vienen de fuera que para quienes siempre han vivido allí. Es la paradoja del turismo. Genera ingresos, pero también puede distorsionar la vida local. Y no podemos olvidar el factor ambiental. El Himalaya es extremadamente sensible al cambio climático. Un mayor turismo implica más vuelos, más residuos y mayor presión sobre senderos, bosques y fuentes de agua. Parte del esfuerzo actual en Nepal consiste en promover un turismo más sostenible, sustentable con reglas más claras, límites en el número de personas en ciertas áreas, campañas que animen a los visitantes a llevarse su basura y respetar la cultura local. Por otro lado, sería injusto decir que el turismo es el villano. Para muchas comunidades es literalmente la línea que separa la miseria de la dignidad. Una familia que puede pagar la educación de sus hijos porque posee una casa de huéspedes. Una joven que se convierte en guía de trekking y logra independencia financiera. Una ONG que solo existe porque unos turistas conocidos decidieron financiar un proyecto después de un viaje. Todo esto también es cierto. El problema no es el turismo en sí, sino cómo está organizado. Nepal se encuentra permanentemente en un delicado equilibrio. Se trata de mostrar tus montañas al mundo, y no de venderlas hasta el punto de destruirlas. Se trata de dar la bienvenida a los extranjeros, y no olvidarse de cuidar primero a nuestra propia gente. Entre ganar dinero con el Everest y respetar el hecho de que para muchos esa montaña no es un desafío deportivo, sino un ser sagrado. Y es precisamente en esta fina línea, entre el orgullo de ser la puerta del Himalaya y la carga de depender de algo tan frágil como el turismo, que entraremos en el siguiente capítulo. Porque además de todo eso, Nepal vive bajo otra amenaza constante, no política ni económica, sino natural. Un país construido sobre placas tectónicas, bajo un cielo que, durante la temporada de monzones, puede desatar lluvias torrenciales. En otras palabras, además de la pobreza y los desafíos sociales, hay un Nepal que treme literalmente. Y eso es lo que veremos a continuación. 10. Terremotos, monzones y un país que tiembla. En el tópico anterior, vimos cómo el turismo lleva al límite a las montañas y a la gente que vive de ellas. Pero hay algo en Nepal que está por encima de cualquier decisión política o económica: a propia fuerza de la naturaleza. Para entender este país,
Hay que imaginar una casa construida exactamente sobre la grieta entre dos placas tectónicas. Eso es Nepal. Geológicamente, Nepal está situado donde el placa de la India empuja contra la placa euroasiática. Es como si, allá abajo, rocas gigantes colisionaran constantemente. Se mueven despacio, muy despacio, pero con una fuerza que ni siquiera podemos calcular. Cada pequeño avance de esta placa empuja el Himalaya hacia arriba, milímetro a milímetro, año tras año. Por eso las montañas aquí son tan altas. Son el resultado de un empuje incesante, pero este empujón tiene un precio: terremotos. De vez en cuando, la tensión acumulada allí abajo es tan grande que la tierra simplemente la libera. En segundos el suelo tiembla, las casas se balancean, los muros se derrumban, las carreteras se agrietan. Y no hablamos de temblores leves. Algunos terremotos en Nepal han sido devastadores. Calles enteras de Katmandú, templos centenarios, pueblos de montaña. Todo puede ser destruido en cuestión de minutos. Para quienes viven en una ciudad como Katmandú, el miedo a los terremotos es un recuerdo que nunca desaparece. Quienes han sobrevivido a fuertes temblores recuerdan cosas muy específicas: el ladrido de los perros antes de que temblara el suelo, el ruido de los ladrillos al caer, el polvo que se elevaba, la desesperación de buscar a sus familiares entre los escombros. Es el tipo de trauma que se transmite de padres a hijos en forma de cuentos. Cuando la tierra se movió. En las zonas montañosas, el peligro adquiere otra forma. Un terremoto no solo derriba casas, también puede despedir rocas gigantes, causando deslizamientos de tierra, bloqueando ríos, destruyendo puentes. Imaginen vivir en un pueblo conectado al mundo únicamente por un camino de tierra y un puente. Si un terremoto o un deslizamiento de tierra destruye ese camino, la comunidad queda aislada. La ayuda solo llega en helicóptero, si es que llega. Y como si fuera poco, el país aún vive bajo el régimen de monzones. Cada año, aproximadamente entre junio y septiembre, llegan las fuertes lluvias de verano. Para la agricultura, el monzón es vital. Agua para el arroz, para los ríos, para los bosques. Sin el monzón hay sequía, hambruna y pérdidas de cosechas. Pero cuando la lluvia cae con demasiada fuerza, sin control, se transforma en algo más: inundaciones, deslizamientos, casas arrastradas, pontes quebradas. Imaginen una ladera salpicada de casas sencillas, construidas con gran esfuerzo por familias pobres. El terreno ya ha sido desbrozado para construir carreteras. El bosque se ha reducido para dar paso a más plantaciones. El suelo es más frágil. Luego llega el monzón, llueve sin parar, el suelo se encharca, hasta que de repente una parte de la montaña se desprende. Todo lo que estaba en la cima se derrumba como un río de lodo: árboles, rocas, casas, personas. Este es un verdadero temor en Nepal, especialmente en las zonas rurales. He aquí un secreto inquietante. A menudo, quienes más sufren no son los ricos de las ciudades, sino los pobres de los pueblos que viven en zonas de riesgo porque no tienen otra opción. Los terrenos seguros y bien ubicados son caros. Lo que a menudo queda para los más pobres son laderas empinadas, riberas y zonas inestables. Cuando ocurre un desastre, la naturaleza se lleva precisamente a quienes menos tenían. Y aún así, la vida continúa. Después de un terremoto se ve un movimiento impresionante: gente cavando con las manos desnudas para sacar a sus vecinos de los escombros, familias montando tiendas de campaña improvisadas, templos convertidos en refugios, voluntarios distribuyendo comida, oraciones por todas partes. Hay momentos en que el Estado es lento, la ayuda internacional se pierde en la burocracia, pero solidaridad local aparece rápido, ecuaz e instintivo. Hoy te ayudo yo, mañana quizá me toque a mí. Algo similar ocurre con los monzones.
Cada año, las noticias nacionales informan sobre carreteras bloqueadas, escuelas inundadas y puentes derrumbados. Y cada año, la gente limpia, reconstruye y reemplaza lo perdido con lo que puede. Para muchos, en Nepal, la palabra resiliencia no es un concepto para un discurso motivacional. Es lo que uno hace cuando el agua entra en su casa por tercera vez en 5 años. En los últimos años ha ido creciendo otra preocupación: cambio climático. Los glaciares se están derritiendo más rápido, formando lagos donde antes solo había hielo. Algunos de estos lagos están atrapados por muros naturales de roca y hielo. Si una de estas barreras se rompe, el agua se precipita por el valle como un tsunami de montaña, destruyendo todo a su paso. Para un país como Nepal, esto no es una teoría, es una amenaza real. Científicos, ONG y gobiernos locales monitorean algunos de estos lagos para intentar predecir desastres, pero el riesgo nunca desaparece por completo. Quizás estés pensando, ¿cómo puede un pueblo vivir así, en medio de terremotos, monzones y el temor de que la montaña se derrumbe? La respuesta está en la vida cotidiana. Se reconstruyen casas, a veces con mejores técnicas, a veces con los mismos materiales antiguos, por falta de dinero. Los niños regresan a escuelas improvisadas en tiendas de campaña o en edificios agrietados que han sido reforzados. Los templos se restauran piedra a piedra, porque la fe también es una forma de reconstrucción emocional. Y de alguna manera, el pueblo nepalí ha desarrollado una especie de filosofía práctica. La tierra temblará de vez en cuando, lloverá con fuerza de vez en cuando, caeremos y nos levantaremos. Esta constante coexistencia con el riesgo crea algo curioso en la mentalidad del país, una mezcla de humildad y valentía. Humildad, porque queda claro que los seres humanos no lo controlan todo. Valentía, porque aún sabiendo esto, la gente sigue plantando, construyendo, casándose, teniendo hijos y planeando el futuro. Y es precisamente en esta vida cotidiana, entre temblores y lluvias torrenciales, que llegamos al siguiente capítulo de nuestra historia. Porque a pesar de toda esta vulnerabilidad, Nepal hoy no es un museo de tragedias. Es un lugar donde antiguo y moderno se reúnen a diario, donde templos antiguos y teléfonos inteligentes comparten el mismo espacio, y donde un joven puede salir de casa llevando en su mochila, al mismo tiempo, un libro sagrado y un celular con TikTok instalado. En otras palabras, después de entender el Nepal que tiembla, necesitamos entender el Nepal que tiempo, sin perder quién eres, y eso es lo que viene después. 11. La vida cotidiana. Entre templos antiguos y teléfonos modernos. Hasta aquí vimos un Nepal que tiembla con terremotos, se inunda con el monzón y lucha con pobreza y migración. Pero sería injusto pensar que el país es solo tragedia y dificultad. Ahora quiero que te acerques un poco más, como si caminaras por una calle de Katmandú o de un pequeño pueblo de montaña, para ver cómo se vive el día a día en medio de todo eso. Imagina que son las 5:30 o 6 de la mañana en el valle de Katmandú. El cielo todavía está medio gris, el aire es fresco y, poco a poco, la ciudad comienza a despertar. Antes de que las motos y los coches llenen las calles, hay otro sonido que viene primero, el de los templos, el repique de campanas, la recitación de mantras en voz baja, los pasos descalzos sobre el suelo de piedra. Muchas mujeres salen de casa con pequeñas cestas en las manos, flores, arroz, incienso y un poco de agua. Se dirigen al templo de la esquina o al pequeño altar que hay en casi todas las plazas. Rezan, tocan la campana, recorren la estupa y dejan sus ofrendas. Para ellas, esto no es una religión organizada, sino simplemente la forma natural de empezar el día. Ahora, veamos el interior de una de esas casas.
Mientras la abuela prepara té masala en la cocina y el abuelo ya se ha ido al templo, un adolescente desplazarse con un dedo en el teléfono, ve videos, escucha música y chatea en redes sociales. Puede seguir a influencers de India, Corea del Sur o Estados Unidos. Conoce las series de Netflix, la música K-pop y los memes globales. En la misma casa donde alguien enciende una lámpara de aceite ante una imagen de Ganesha o Buda, otra persona ve un blog en YouTube. Eso es lo que hace que Nepal sea tan interesante hoy en día. La sensación de estar entre dos tiempos al mismo tiempo. En las calles de Katmandú, esto se ve constantemente. A un lado, un señor mayor con ropa tradicional, haciendo girar una campana de oración mientras camina lentamente. Junto a él, un joven con chaqueta vaquera, auriculares y una motocicleta, tecleando en su celular antes de que el semáforo se ponga en verde. En una esquina, una tienda de artesanía vende máscaras tradicionales, estatuas de bronce y cuencos tibetanos. En la otra esquina, una tienda de celulares con letreros llamativos que ofrecen 4G, recarga, datos. En muchos barrios, las familias aún se reúnen sentadas en el suelo o en taburetes bajos, comiendo arroz, lentejas y verduras del mismo plato, con la mano derecha. Pero cerca, el televisor sintoniza un canal de noticias o telenovelas indias, y los celulares vibran con notificaciones de grupos de WhatsApp y Facebook. Tradiciones no han desaparecido, pero ahora coexisten con presión del mundo moderno entrando por la pantalla. En el campo, especialmente en la montaña, la diferencia es aún más notable. Durante el día la rutina es dura y ancestral. Llevar a los animales a pastar, buscar agua, trabajar en el campo, cargar leña. Los niños caminan muchos kilómetros para llegar a la escuela, a veces cruzando puentes estrechos o subiendo senderos empinados. Pero al llegar a casa, muchos sacan de sus mochilas una libreta pequeña, un lápiz y, si hay señal, un sencillo celular que la familia compró con mucho esfuerzo. Puede que no tengan un escritorio de estudio perfecto, pero ya se han acostumbrado a ver el mundo a través de una pantalla, a soñar con cosas que sus abuelos nunca imaginaron. Un secreto de la vida cotidiana en Nepal es que la modernidad no ha llegado por igual para todos. En algunos barrios de Katmandú encontrarás cafeterías modernas con wifi, estudiantes trabajando con portátiles, gente hablando inglés y música internacional. Es un Nepal urbano y conectado, similar a cualquier otra capital asiática en crecimiento. Pero a solo unos kilómetros hay barrios donde la electricidad falla con frecuencia, donde el agua corriente no llega todos los días y donde el acceso a Internet sigue siendo un lujo para unos pocos. Aún así, hay algo que une la vida en todo el país: la importancia de familia y comunidad. Es muy común que varias generaciones vivan en la misma casa: abuelos, padres, hijos, a veces tíos y tías. Las decisiones importantes rara vez son completamente individuales. Siempre hay conversación, opiniones de los mayores, preocupación por la opinión de la comunidad. El matrimonio, la carrera, mudarse a otra ciudad, todo se discute en conjunto. Un joven puede soñar con ir a Australia o al Golfo, pero la decisión a menudo se reduce a la mirada del padre, las lágrimas de la madre, la bendición del abuelo. Otra escena cotidiana que ilustra este choque de tiempos es la mercado. En Katmandú se ven supermercados modernos con estanterías impecablemente organizadas. Pero los bazares y mercados tradicionales aún existen. Mujeres vendiendo verduras en cestas, hombres con especias alineadas en bolsas de colores, olores a fritura, té, incienso y polvo. Un cliente puede pagar parte en efectivo y parte con aplicaciones de pago digital, porque sí, incluso en medio del caos, la tecnología bancaria y las aplicaciones de billetera digital han llegado para quedarse. Y en medio de todo esto están los niños. Muchos todavía juegan en la calle con cosas sencillas:
ruedas, piedras, cuerdas, cometas. Otros, cuando tienen acceso a celulares, ya juegan y aprenden a usar aplicaciones. Algunos aprenden inglés con videos en Internet, mientras continúan hablando su idioma local en casa y nepalí en la escuela. Son el puente viviente entre el Nepal de los templos antiguos y el Nepal de los algoritmos. La fe también ha entrado en esta mezcla. El mismo devoto que enciende una vela en un templo puede ver sermones, mantras o discursos espirituales en YouTube. Algunos lamas, gurús y líderes religiosos tienen páginas en redes sociales, comparten mensajes y realizan transmisiones en vivo. La espiritualidad no ha dejado de ser algo físico, ir al templo, tocar la piedra, rodear la estupa, sino que ha encontrado un complemento digital. Claro que no todo es armonía. Este encuentro entre lo antiguo y lo nuevo también crea conflictos generacionales. Padres que desean preservar las tradiciones, hijas que desean estudiar más, abuelos que creen en los matrimonios concertados, nietos que desean elegir libremente, jóvenes que cuestionan el sistema de castas mientras algunas comunidades aún se aferran a él. Redes sociales que dan voz a quienes no la tuvieron, pero que también generan comparaciones, consumismo y presión para triunfar. Aún así, si caminas durante un día entero en Nepal, desde la mañana hasta la noche, la sensación que queda es esta. Es un país que intenta, dentro de todas sus limitaciones, caminando con un pie en la tradición y el otro en el futuro. Un pie en la tierra, el otro en el asfalto, un pie en el templo y el otro en el wifi. Y es precisamente de esta mezcla que surge la pequeños gestos que revelan el carácter del pueblo nepalí. La forma en que dicen Namaste, la forma en que comparten la comida con sus vecinos, la sonrisa que ofrecen a los extraños incluso cuando la vida es difícil. Estos detalles, que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos oficiales, son los reales, secretos del alma de Nepal. Esto naturalmente nos lleva al siguiente tema. Si la vida cotidiana es esta danza constante entre lo antiguo y lo moderno, entre lo sagrado y lo digital, entonces vale la pena preguntarse ¿qué alberga realmente el corazón espiritual de este país? ¿Cuáles son esos pequeños secretos culturales y emocionales que explican por qué, incluso con tantas dificultades, el pueblo sigue en pie? De eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te está aportando algo. Entonces, haz clic en suscribirse y comparte este video con alguien a quien le guste la historia. Así formamos una comunidad de personas adultas que quieren aprender de manera sencilla pero profunda. 12. Secretos del alma nepalesa. Hasta ahora hablamos de reinos, montañas, guerras, pobreza, turismo, terremotos y teléfonos. Pero hay algo que sostiene Nepal por dentro, como una columna invisible. Su alma Ika es precisamente ahí donde se esconden algunos de los secretos más bellos del país, aquellos que no aparecen en números, sino en gestos, miradas y pequeños rituales cotidianos. El primero de esos secretos cabe en una sola palabra, Namaste. Mucha gente repite este saludo sin pensar, como un exótico hola para turistas. Pero para un nepalí no es solo eso. Cuando alguien junta las manos frente al pecho, inclina ligeramente la cabeza y dice Namaste, literalmente está diciendo me inclino ante lo divino que hay en ti. Es un reconocimiento. No importa si eres rico o pobre, turista o residente, joven o mayor, por un instante ambos están al mismo nivel. En un país lleno de desigualdades, este pequeño gesto es un recordatorio diario de que, en el fondo, todos compartimos algo sagrado. Otro secreto se esconde en el camino. Lo sagrado se funde con lo cotidiano. En muchos países, la religión se vive solo en templos y días festivos. En Nepal aparece en cada esquina. Una pequeña piedra con un símbolo pintado se convierte en altar. Un árbol recibe cintas, flores y gestos de respeto.
Una casa sencilla siempre tiene un rincón con imágenes, lámparas e incienso. No existe una separación rígida entre la vida normal y la vida espiritual. Para muchas personas, cocinar con gratitud, barrer la entrada de la casa, ofrecer un poco de comida a un animal callejero, todo esto es, de alguna manera, oración. Y aquí es donde entra el punto que discutimos antes, el coexistencia entre el hinduismo y el budismo. Esto no es solo un dato curioso, es un rasgo del alma del país. En lugar de discutir sobre quién tiene la razón, mucha gente simplemente vive en ambos sentidos. Visita un templo de Shiva y una estupa budista. Recita mantras hindúes y gira ruedas de oración. Dentro de una misma familia, alguien puede sentirse más cercano a un dios hindú, otro a Buda, otro a una deidad local de la montaña o el río. Y sin embargo, todos se sientan juntos a la misma comida y encienden el mismo incienso. Es como si el país hubiera interiorizado un mensaje simple y poderoso. Lo que importa no es de qué lado estás, sino si te ayuda a convertirte en una mejor persona. Tus festivales son otro reflejo del alma nepalí. Desde fuera, parecen simplemente fiestas coloridas para fotos, gente lanzando polvos de colores, como en Holi, comiendo carne y bebiendo durante Dashain, luces y lámparas iluminando casas durante Tihar, carros gigantes de madera tirados por multitudes en festivales locales. Pero por dentro cumplen otra función. Son una forma de sobrevivir emocionalmente en un país con tantas dificultades en términos laborales, climáticos y políticos. La celebración se convierte en una forma de resistencia. Cuando una comunidad se reúne para bailar, cantar, iluminar, pintar puertas y decorar las calles, está diciendo, sin palabras, quizás seamos pobres, quizá el país esté en crisis, pero aún tenemos motivos para celebrar. Seguimos aquí. También hay un secreto en el modo en que los nepaleses afrontan este problema, sufrimiento. La experiencia con terremotos, monzones, pérdidas y dificultades ha creado una especie de filosofía práctica. No negar el dolor, pero tampoco rendirse por completo. Es común, tras una tragedia, ver a la gente llorar y, poco después, a la misma persona ayudando a limpiar escombros, cocinando para los vecinos, reconstruyendo un muro. No porque no sientan, sino porque han aprendido que si se detienen, todo se detiene. Esta capacidad de seguir adelante, incluso roto por dentro, es una marca silenciosa del alma nepalí. Otro rasgo profundo es el valor que se le da a hospitalidad. Cualquiera que haya visitado pueblos de Nepal lo sabe. Incluso una familia con poco arroz en su olla se siente obligada a ofrecerte algo. Una taza de té, algo de comer, un lugar para sentarse. El visitante es visto como un enviado de los dioses, no como una carga. Y esto no es retórica romántica, es práctica. En muchos lugares, si entras en una casa, alguien te dirá, come algo, aunque sea un poco. Es una forma de decir, mientras estés aquí, no estás solo. También hay un secreto importante en una manera de educar el corazón. Los abuelos cuentan historias de dioses, héroes, monstruos, montañas sagradas y ríos con alma. Estas historias no son solo para que los niños se duerman. Transmiten lecciones de respeto, humildad, valentía y generosidad. En una fría noche de invierno, sentados alrededor de una fogata o en una cocina sencilla, estas narraciones se transmiten de generación en generación, construyendo una sabiduría que no proviene de los libros, sino de la memoria colectiva. Y por último, hay algo que podría ser el mayor secreto de todos. A pesar de tantas dificultades, el pueblo nepalí todavía sigue adelante. Cree en el mañana. Cuando plantas un árbol, cuando envías a un niño a la escuela, cuando reconstruyes una casa en un lugar mejor, cuando luchas por una carretera, cuando organizas un pequeño grupo comunitario, estás diciendo, a través de tus acciones,
No sabemos qué nos depara el futuro, pero creemos que vale la pena intentarlo. El alma de Nepal no se encuentra solo en los templos famosos, ni en los picos nevados que aparecen en los documentales. Está en ese sincero namasté, en la comida compartida, en la vela encendida tras un día duro, en la risa que surge incluso en medio de un problema. Y es precisamente esta alma, resiliente, espiritual, comunitaria, la que choca y dialoga con el realidad política, lleno de disputas, corrupción y promesas incumplidas, como veremos en el siguiente tema. Porque si la gente tiene esta fuerza interior, ¿por qué el país sigue luchando tanto por encontrar una vía política estable? Esta es la pregunta que abre la siguiente parte de nuestro viaje por Nepal. 13. Las tensiones del presente. Una democracia a prueba. Hasta aquí vimos el corazón espiritual de Nepal, esa fuerza silenciosa que sostiene al país. Pero ahora precisamos mirar para otra parte bien menos bonita, porém esencial para entender o presente. Política, porque mientras la gente intenta vivir, trabajar y celebrar, el sistema político a menudo parece estar constantemente en desacuerdo consigo mismo. Cuando Nepal se declaró república y adoptó oficialmente la democracia, muchos creyeron que, a partir de entonces, todo cambiaría. Justicia, oportunidades, estabilidad, una voz para todos. En teoría, era hermoso. En realidad, era mucho más complicado. Para empezar, la política nepalesa se ha convertido en una especie de juego de sillas. Los gobiernos cambian con frecuencia, se forman y se disuelven coaliciones. Los partidos se alían hoy con quienes criticaban ayer. Con cada nueva elección o crisis surge un nuevo primer ministro, regresa uno antiguo o se reinventa una alianza. Para el ciudadano medio persiste la sensación de que los líderes están más preocupados por quién se sienta en la silla que en ordenar el suelo de la casa. Esta inestabilidad tiene un precio. Proyectos que deberían durar décadas, carreteras, escuelas, hospitales, reformas estructurales, a menudo cambian con los cambios de gobierno. Lo que un gobierno emprende, otro lo abandona. Lo que uno promete, otro lo olvida. En medio de todo esto, la población escucha hermosos discursos, pero ve pocos cambios concretos en sus vidas. Es como si el país estuviera siempre en un estado de conversación inicial, sin llegar nunca a un acuerdo definitivo sobre hacia dónde ir. Otro punto delicado es la cuestión de corrupción. No es exclusivo de Nepal, por supuesto, pero es un fantasma constante allí. Historias de dinero público desaparecido, proyectos sobrevalorados, cargos políticos distribuidos como favores, no basados en la competencia. Cuando un país es pobre, cada centavo malversado duele 3 veces más. Para un agricultor que camina durante horas hasta una clínica sin medicamentos, enterarse de tramas de corrupción es como una bofetada. Además, la propia estructura del país cambió con la nueva constitución. Nepal se convirtió en una república federal. El gobierno chino, dividido en provincias, pretendía descentralizar el poder y dar más voz a las regiones. En teoría, esto es excelente. En la práctica, ha traído consigo nuevos desafíos, disputas sobre fronteras internas, debates sobre qué grupos tienen derecho a qué y disputas por los recursos entre el gobierno central y los gobiernos locales. Preguntas de identidad étnica, lengua, región y Castaján entrado con fuerza en el debate político. Grupos históricamente marginados han comenzado a exigir más representación, más autonomía, más respeto. Algunos consideran que la República no ha ido lo suficientemente lejos. Otros creen que las demandas están dividiendo demasiado al país. En medio de este escenario, las protestas comenzaron a surgir en las calles. En algunos de ellos se ven nuevas banderas y carteles que piden más transparencia, más justicia social y más oportunidades para los jóvenes.
En otros aparece lo siguiente: antiguas banderas de la monarquía, con gente pidiendo el regreso del rey y diciendo que, aunque el antiguo sistema tenía problemas, al menos había más orden. Es casi como si Nepal se encontrara de nuevo en una encrucijada. ¿Seguimos apostando por esta democracia joven y caótica o buscamos un símbolo fuerte que una al país, aunque sea a costa de libertad? La verdad es que el pueblo nepalí es cansado pero no indiferente. Los jóvenes, en particular, sienten esta tensión en carne propia. Muchos estudian, se gradúan, cursan estudios, pero no encuentran un trabajo digno. Ven a los políticos hablar del futuro, mientras ellos mismos piensan en emigrar. Al mismo tiempo, un sector de la juventud se organiza: ONG, movimientos ambientalistas, grupos de derechos humanos, iniciativas comunitarias. No solo quieren quejarse, quieren participar, pero se topan con un sistema engorroso, obsoleto y lento. Un secreto inquietante es este. Para muchas personas, la democracia en Nepal todavía parece más una promesa que una experiencia real. Sí, hay elecciones. Sí, la gente vota. Sí, hay debates en el Parlamento. Pero si la escuela del pueblo se queda sin maestro, si el camino sigue lleno de baches, si el hospital se queda sin medicinas, ¿de qué sirve votar? La desconfianza crece. Y cuando la confianza en el sistema se desploma, crece el espacio para la retórica extremista. Acabemos con todo, que vuelva el rey, cierren el Parlamento. Al mismo tiempo, sería injusto decir que nada ha cambiado. Hay más libertad de prensa que antes, más espacio para las mujeres y las minorías en la política, más debates públicos y una mayor conciencia de los derechos. En tiempos de crisis, periodistas, activistas y ciudadanos comunes han arriesgado sus vidas para denunciar abusos, exponer la corrupción e impulsar el cambio. La democracia dista mucho de ser perfecta, pero existe una batalla diaria para que realmente funcione. Podríamos decir que la política de Nepal hoy es como un puente en construcción sobre un río turbulento. Los pilares ya están puestos: república, constitución, elecciones, federalismo, pero las tablas aún son frágiles. A veces parece que todo se derrumbará. Otras veces vemos señales de que, con el tiempo, la presión y la madurez, este puente puede consolidarse. Y es precisamente en esta fase de prueba, con una democracia joven, un pueblo cansado pero resiliente y un mundo exterior que cambia rápidamente, que surge la gran pregunta sobre futuro de Nepal. ¿Qué hará este país con sus ríos, sus montañas, su juventud, su posición estratégica entre India y China y con el cambio climático llamando a la puerta? Eso es lo que exploraremos en el próximo tema. Una mirada hacia el futuro, a las posibilidades y riesgos que le esperan a Nepal en las próximas décadas. 14. El posible futuro. Agua, energía, jóvenes y montañas que cambian. Después de todo lo que vimos, reinos antiguos, monarquía, república, pobreza, turismo, terremotos, espiritualidad y política en crisis, fica una pregunta no har. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede ser de Nepal en las próximas décadas? Para imaginar este futuro, necesitamos mirar 4 cosas al mismo tiempo: agua, energía, jóvenes y montañas que cambian ante nuestros ojos. Primero, el agua. Puede parecer extraño hablar de esto en un país de montañas y hielo, pero el agua es tanto la mayor riqueza como el mayor riesgo de Nepal. Caudalosos ríos nacen en el Himalaya y fluyen hacia la India y otras regiones. Es como si el país estuviera asentado sobre una bóveda llena de oro líquido. Si se gestiona adecuadamente, esta agua podría transformar Nepal en un importante proveedor de energía limpia para la región, a través de hidroelectricidad. Ya hay proyectos, represas, planes para exportar energía a países vecinos, crear empleos, generar ingresos y reducir la dependencia de la ayuda extranjera. Pero aquí está el
Pero construir grandes presas hidroeléctricas implica interferir con ríos, bosques y pueblos enteros. Implica negociar con grandes corporaciones, inversores extranjeros e intereses políticos internos. Si esto se hace sin cuidado, lo que hoy es una oportunidad puede convertirse en un problema. Comunidades desplazadas, graves impactos ambientales, ríos que cambian de cauce, peces que desaparecen y conflictos internos por la tierra y los recursos. Además, el clima está cambiando. Los glaciares que alimentan estos ríos se están derritiendo más rápido. A corto plazo, esto podría incluso dar la impresión de más agua. A largo plazo, si el hielo disminuye demasiado, el flujo podría volverse más irregular, con periodos de inundaciones extremas y sequías. En otras palabras, el futuro de Nepal depende en gran medida de cómo el mundo entero afronte el cambio climático, pero también de cómo el propio país planifique el uso de su agua, sin venderlo todo demasiado rápido y lamentarlo después. Ahora hablemos de jóvenes. Son quizás el factor más decisivo en el futuro de Nepal. Hoy en día, una gran parte de la población es joven. Y aquí radica un punto delicado. O bien estos jóvenes se convierten en fuerza transformadora dentro del país, de lo contrario, Nepal seguirá exportando a sus jóvenes como mano de obra barata al extranjero. Imaginemos dos escenarios muy claros. En el primer escenario, el joven nepalí estudia, pero no encuentra oportunidades. El sistema sigue lento, la economía no se diversifica y la política sigue confusa. El resultado, hace las maletas y se marcha, al Golfo, a Malasia, a la India, a donde pueda. Envía dinero a casa, sí, pero se construye una vida en otro lugar. Nepal envejece, pierde mentes brillantes, pierde energía. En el segundo escenario, el país realmente invierte en educación, tecnología, infraestructura, pequeñas empresas, turismo sostenible, energía limpia, una agricultura más moderna. En este caso, muchos jóvenes seguirán marchándose, ya que la migración forma parte de la historia del país, pero muchos también decidirán quedarse para emprender, innovar y crear proyectos locales. Algunos de los que se fueron podrían regresar con nuevas ideas y capital, contribuyendo a la transformación de pueblos y ciudades. ¿Cuál de estos dos escenarios prevalecerá? Hoy, lo cierto es que ambas cosas ya están sucediendo simultáneamente, y el futuro dependerá de cuál de ellas alimente mejor el país. ¿Suyo y montañas que cambian? Este es otro aspecto que nadie puede ignorar. El Himalaya, que siempre ha sido símbolo de estabilidad y eternidad, está cambiando. Los glaciares retroceden, aparecen nuevos lagos y las estaciones se vuelven menos predecibles. Para un país que vive de la agricultura, el turismo de montaña y el agua de los ríos, esto es una cuestión de supervivencia, no de moda ecológica. Si Nepal puede liderar, junto con otros países de la región, proyectos serios de protección ambiental mediante la reforestación, el turismo responsable y el monitoreo de glaciares y ríos, puede convertirse en un ejemplo mundial de cómo un país pequeño, pero estratégicamente importante, cuida su parte del planeta. Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir desastres cada vez más frecuentes, pérdida de biodiversidad y daños a su propia base económica. Tampoco podemos olvidar la posición geopolítica de Nepal. Está atrapado entre dos gigantes, India y China. Lo que antes era una amenaza podría convertirse en una oportunidad o seguir siendo un arma de doble filo. Si sabe negociar, Nepal puede beneficiarse de inversiones, comercio, infraestructura y rutas de transporte sin perder su soberanía. Si juzga mal la situación, podría verse atrapado en disputas ajenas o depender excesivamente de una u otra parte. En medio de todo esto, hay algo que puede ser la mejor esperanza de Nepal, su gente y su carácter.
Un pueblo acostumbrado a reconstruir tras terremotos, a plantar en tierras difíciles, a sonreír incluso con poco, a vivir con un pie en la tradición y el otro en la modernidad, a combinar la fe con la lucha diaria. Si esta energía se canaliza mediante líderes más honestos, mediante proyectos a largo plazo, mediante una educación que no se limite a memorizar, sino a pensar, el país puede dar pasos que hoy parecen imposibles. Tal vez el futuro de Nepal no sea el de convertirse en una superpotencia, y está bien. El objetivo final puede no ser la dominación mundial, sino ofrecer una vida más digna y estable para los nacidos allí, cuidar las montañas, los ríos y la cultura, y ser ejemplo de un pequeño país que ha encontrado el equilibrio entre tradición, espiritualidad y desarrollo. Y aquí es donde nuestra historia comienza a conectar directamente contigo, el espectador. Porque cuando miramos el posible futuro de Nepal, vemos reflejados muchos de los dilemas del mundo entero. ¿Cómo podemos crecer sin destruir? ¿Cómo puedes ser moderno sin perder el alma? ¿Cómo podemos dar oportunidades a los jóvenes sin olvidar a los mayores? ¿Cómo podemos coexistir con la naturaleza en lugar de simplemente explotarla? Estas preguntas preparan el terreno para nuestro tema final, donde uniremos todo lo que hemos visto, pasado, presente y futuro, y descubriremos lo que la historia de Nepal puede enseñarnos sobre nuestras propias vidas. 15. Lo que Nepal nos enseña a todos. Si tú miras a Nepal solo como un dibujo en el mapa, es fácil pensar, es un país pequeño entre India y China, con unas montañas bonitas y poco más. Pero ahora, después de caminar por toda esta historia juntos, reinos antiguos, unificación, guerras, monarquía, república, pobreza, migración, turismo, terremotos, fe y futuro, fica claro que Nepal é muito mais do que um pedacito de tierra. Nepal es un espejo, donde el mundo y nosotros mismos podemos vernos. Porque piensa un momento, este país vive apretado entre gigantes, India y China. Ustedes también, de alguna manera, viven entre gigantes. Cuentas por pagar, presiones familiares, trabajo, expectativas sociales, miedos internos. Nepal tuvo que aprender a sobrevivir sin dejarse absorber, negociando constantemente, cediendo un poco aquí, resistiendo allá, manteniendo su identidad incluso cuando parecía demasiado pequeña. ¿No es eso lo que muchos de nosotros también hacemos a diario, intentando mantenernos como somos en medio de tantas presiones? Nepal también es un ejemplo de un lugar que se cae y se vuelve a levantar, cae constantemente, cae con terremotos, inundaciones, crisis políticas, pobreza, guerras. Se levanta reconstruyendo templos piedra a piedra, caminos agujero a agujero, casas ladrillo a ladrillo. Se levanta cuando una familia vuelve a plantar tras perder su cosecha, cuando un joven decide estudiar aun sabiendo que el camino es difícil, cuando una madre envía a su hijo a la escuela creyendo que su vida puede ser mejor que la suya. En definitiva, el mensaje es simple y profundo. No eliges las montañas que la vida te pone por delante, pero sí puedes elegir seguir caminando. Hay otra lección fuerte. Ser pequeño no significa ser insignificante. Nepal quizá no tenga el tamaño, el ejército ni la economía de sus vecinos, pero tiene algo que todo el mundo respeta: su Himalaya, su espiritualidad, su cultura de coexistencia entre religiones, su gente capaz de recibir a un extranjero con una sonrisa incluso cuando tienen poco en casa. Esto nos recuerda que no es el tamaño de nuestra cuenta bancaria, nuestro título o nuestra ciudad lo que define nuestro valor, sino lo que llevamos dentro, el carácter, la fe, la capacidad de cuidar a los demás, la voluntad de empezar de cero. Y quizás el secreto más hermoso que nos deja la historia de Nepal es este: incluso viviendo en medio de temblores,
terrestres, políticos, económicos, climáticos. La gente sigue encontrando motivos para decir Namasté, encender una vela en el festival, cocinar para el vecino, plantar incluso sin una cosecha garantizada. Es como si, en silencio, el alma nepalí repitiera cada día: el mundo puede ser duro, pero yo no voy a dejar que la dureza de afuera destruya la humanidad que tengo dentro. Cuando realmente conoces Nepal, no solo quieres visitar el país. Te conviene hacerte una pregunta: ¿qué son mis montañas? ¿Qué me rodea como un gigante? ¿Qué parte de mí necesito proteger, incluso cuando todo a mi alrededor parece más grande que yo? Si un pequeño país, enclavado entre dos gigantes, logró mantener su alma, su fe y su capacidad de resurgir tras cada caída, quizás tú también puedas. Y, en cierto modo, esa es la mayor lección que Nepal nos ofrece. No importa lo empinado que sea el camino, vale la pena seguir subiendo. Siempre. Visto desde lejos, Nepal parece simplemente un dibujo en un mapa, un rectángulo entre India y China, algunas montañas blancas y un nombre que casi nadie sabe pronunciar correctamente. Pero ahora que has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Detrás de este pequeño país se esconde una historia gigante. Nepal demuestra que la fuerza no reside en el tamaño, sino en el alma. Es un lugar que ha enfrentado terremotos, guerras, pobreza, migraciones masivas, crisis políticas, y sin embargo sigue en pie, sonriendo, celebrando festivales, encendiendo velas en los templos y llamándose Namasté, como si dijera: reconozco el valor que llevas dentro. Y quizás ese sea el mayor secreto que Nepal nos deja. Tú también puedes estar entre gigantes. Puedes sentirte pequeño, olvidado o presionado por la vida. Pero al igual que este país enclavado entre montañas, llevas dentro una fuerza que nadie ve a simple vista. Si la historia de Nepal resonó contigo hoy, es porque, de alguna manera, tu historia también es la de alguien que decidió no darse por vencido, incluso cuando el camino parece demasiado empinado. Si esta historia de Nepal te hizo ver el país de una forma diferente, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y dime en los comentarios qué otro país te gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos en el próximo viaje.